en sus Biblias, Mateo capítulo 6. Vamos a leer versículo 9 al versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Vamos a continuar hablando de este tema de la oración. Y aunque váyame la redundancia, como dicen, espero que con este tema de la oración más de uno sea movido o retado, hermanos, a empezar a tratar este asunto de orar. De verdad, hermanos, ¿qué le puedo decir? No soy el ejemplo de la oración, pero vamos a ir paso a paso, ¿eh? Vamos a ir poquito a poquito, pero vamos a empezar a orar. Y acuérdese, ahorita voy a mencionar esto, orar es más que pedirle al Señor por cosas. Orar es establecer una relación con Dios, hablar con Dios. Y hay tantos beneficios. Hoy vamos a ver uno muy muy interesante. Yo estaba estudiando y preparando la lección y dije, Señor, qué increíble. A veces como no entendemos la idea o lo que tú nos quieres enseñar aquí. Simplemente lo leemos y lo pasamos como si nada. Mateo 6, versículo 9 al 13. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Amén. Voy a leer el 9, ustedes el 10 y así nos alternamos hasta el 13, lo leemos todos juntos. Dice: y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 13, todos juntos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias una vez más. Rogamos tu presencia, Señor, y te pido que me uses, Padre. Te pido por cada corazón aquí presente, aún el más duro corazón que esté en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra esta noche. Te ruego, Señor, te lo ruego, porque no queremos religión, no queremos una reunión más, queremos de ti, Padre, ser transformados, ser cambiados, impactar este mundo, y que lo que predicamos y enseñamos en este lugar impacte nuestras vidas también. Pedimos de tu misericordia y gracia que tu presencia esté aquí. Todo esto, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Y no quiero que hablar del versículo 13, primera frase que dice: y no nos metas en tentación. Ahora leímos casi no todo el pasaje, pero parte de ello. Encontramos aquí, obviamente, lo que conocemos todos como el Padre Nuestro, ¿no? Y se le conoce así por la manera que el Señor Jesucristo inició. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces déjeme decir esto, no vamos a analizar todo el Padre Nuestro, por ponerlo de esa manera, porque el Padre Nuestro, o la oración de que Cristo hace aquí, no es una oración de la cual digamos, esta es la manera de orar, es decir, así tienes que orar, es lo que hacíamos antes, ¿no? Cuando decían, tienes que recitar el Padre Nuestro, y de memoria lo teníamos que decir. La oración de Cristo es un modelo nada más. ¿Está conmigo? O sea, Él nos dice, bueno, cuando tú ores, ora de esta manera. Y Él nos puso un ejemplo de lo que es la oración, y eventualmente cubriremos y analizaremos cada parte de la oración del Señor Jesucristo, del ejemplo que nos dio. Porque el Padre Nuestro, de nuevo, haciendo referencia al nombre que se le conoce, cubre en Él cada aspecto de la vida. ¿Sí está conmigo? Cubre, digámoslo así, es como un orden, como un ejemplo, como un croquis, ¿no? De lo que una oración debería de ser o cómo deberíamos orar. La oración va dirigida al Padre, a Dios Padre, y siempre buscando obviamente su gloria, que Él sea exaltado a través de santificándolo a Él, y que su reino, ¿verdad?, su voluntad se haga en nuestras vidas. Bueno, total, pero ahorita quiero hablar del versículo 13. Y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo tenía la idea, estimados, cuando yo leía este pasaje, yo decía, bueno, ¿será entonces que cuando oremos tengamos que decirle al Señor, Señor,
líbrame de tentación, ¿no? Y me acuerdo cuando yo era un joven, me acuerdo en la reunión de jóvenes, a veces estábamos ahí en la reunión y nuestra iglesia estaba abierta. Era un cerco de alambre y estábamos expuestos, estábamos ahí en el terreno. Y como en México suele pasar, ¿verdad? De repente pasaban unos, ¿verdad?, en sus camionetas o unos vendedores y traían las bocinas afuera y que, ¿verdad?, que el pan o el afilador o etcétera. Y traían música de trasfondo, ¿verdad? Y obviamente no era música cristiana. Y me acuerdo que estábamos ahí en la reunión de jóvenes los sábados, estábamos jugando fútbol o haciendo algo, y de repente sonaba, pasaban de las bocinas y una canción, ¿verdad? No sé, una ranchera, una de banda, una de cumbia, yo no sé, pero traía una canción tocando, y de repente había uno de los jóvenes que gritaba: ¡ay, Señor, no me metas en tentación!, ¿verdad? Porque decía, bueno, al escuchar, ¿verdad?, soy tentado a mover el esqueleto. Y yo entendía la oración de Cristo así, cuando Cristo nos pide, Señor, porque dice, cuando oréis, parte de la oración, el ejemplo que nos da es, pide para no entrar en tentación, para que no seas metido en tentación. Y pudiéramos entenderlo como, Señor, por favor, que no me vaya a encontrar con una botella. Señor, por favor, que yo batallo con esto, que no me lo vaya a topar por favor, Señor, líbrame de tentación para no caer en pecado. Y así lo podemos tomar o podemos entender. La realidad, hermanos, es que la expresión original o la palabra original que habla ahí el Señor es muy diferente y muy interesante. Ahorita vamos a hablar de eso, pero que Dios me permita expresarme de la manera correcta y entendible. La palabra aquí, tentación, en el idioma original o la manera que el Señor la utiliza en este pasaje, en este versículo, da a entender o significa, o está hablando de pruebas de diversos carácter. Aquí se nos manda a orar para no ser llevado a esas pruebas por fuerzas fuera de nuestro control. Ahorita les voy a explicar lo que quiero decir con esto. La palabra tentación, simplemente la manera más simple de describir qué significa tentación, significa prueba. La tentación es una prueba. ¿Sí está conmigo? Es decir, cuando eres tentado, pudiéramos expresarlo, eres probado, estás siendo probado. A ver si pasas el examen. Como un niño, ¿verdad? Que le dices, a ver, voy a dejar esta galleta aquí. No la toques. Lo estamos probando su obediencia, ¿verdad que sí? Eso pudiéramos decir, lo estamos tentando a ver si pasa la prueba. Now, en esta expresión, no solamente significa una prueba, pero significa una prueba de un carácter diferente. Es una prueba que viene por causa de una conducta personal nuestra, específicamente una desobediencia. Déjenme les explico lo que quiero decir con esto. Otra vez, yo sé que ahorita vamos a armar este asunto, pero quiero que entienda esto, hermanos. Lo que aquí nos está hablando el Señor es esto, para que entendamos. Hay pruebas con propósito y efecto beneficioso. Pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios. Escuchen bien lo que le voy a decir. En la palabra de Dios, una palabra en el idioma tanto en el hebreo como el griego, que son los idiomas originales. El Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sí está conmigo? Dios en su infinita sabiduría utiliza estos dos idiomas para traernos su palabra, porque esos dos ciudades o culturas, la manera de que ellos se expresaban y las palabras que ellos usaban eran tan profundas y una palabra podía tener un diferente significado que otra palabra. Es como el mexicano, ¿verdad? Tenemos una palabra y esa palabra depende con qué tono la digas, puede significar muchas cosas, ¿verdad que sí? Y la palabra en el griego, de la misma manera, había palabras que leemos tentación, pero hay veces que la tentación en este pasaje no está hablando de la misma palabra griega que en otro pasaje. No sé si me estoy explicando con esto. Hay un diferente significado. En esta parte de la escritura, cuando el Señor dice, ora de esta manera y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No está diciendo,
ora para que el Señor, para que Dios no te ponga la tentación enfrente. Tú eres débil con la bebida alcohólica, ora a Dios para que no te vayas a encontrar. O sea, no nos metas, Señor, no me metas en tentación, por favor, tira. No está hablando de eso. Lo que está hablando aquí, otra vez, en la raíz de la palabra, está diciendo, ora para que tú no seas, por tu desobediencia, por tu negligencia hacia Dios, seas llevado a tentaciones, a pruebas que no eran necesarias. ¿Sí me está siguiendo? Por eso yo le decía al principio, hermanos, hay pruebas, hay tentaciones que Dios permite o envía. ¿Sí está conmigo? Pero esas van con un propósito positivo. Tienen un porqué. ¿Sí me está siguiendo? Sadrach, Mesach, Abednego pasaron una prueba, fueron tentados, fueron probados. Híncate a la estatua de Nabucodonosor, si no te hincas, te echamos al horno de fuego. No, ¿pudieron ellos evitar ese ir al horno de fuego? Si desobedecían a Dios, sí, pero ellos pusieron la obediencia a Dios primero. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso más adelante. Es decir, eso fue una prueba permitida, enviada por Dios, con un propósito positivo de exaltar a Dios delante de Nabucodonosor. ¿Sí me está siguiendo? Por eso, aunque ellos fueron echados al horno, el Señor Jesucristo los cuidó, los guardó, no les pasó absolutamente nada, ni siquiera su ropa olía a humo, dice la Biblia, porque fue una prueba positiva, permitida, enviada por Dios. Va a haber pruebas, hermanos, todo cristiano atravesará pruebas, pero cuando son permitidas, planeadas por Dios, enviadas por Dios, siempre tienen un énfasis o un propósito y efecto beneficioso. ¿Sí me está siguiendo? Esas son las pruebas que no podemos evitar, que Dios permite. Y son buenas pruebas, son buenas. Si lo podemos nosotros, quiero que entienda, tentación y prueba es la misma palabra. Pero depende en qué parte de la escritura tiene un significado diferente, de acuerdo a la raíz de la palabra, en el original. Por favor, entienda eso. En esta parte está hablando, ora para que seas librado de aquellas pruebas no necesarias, que Dios no tenía la intención que atravesaras, que Dios no quería que atravesaras, que no estaban en el plan de Dios. Así que el Señor dice, cuando ores, pide, Señor, por favor, líbrame de pruebas que no son, o sea, si no tengo que pasar por esas pruebas, líbrame de esas. ¿Sí me estás siguiendo? Pero igualmente, hermanos, o sea, hay pruebas innecesarias que Dios puede obrar para bien. Porque acuérdense, en el libro de Hechos nos recuerda la palabra de Dios, que todo obra para bien. Amén, a los que aman a Dios. Pero no significa que todo estaba planeado por Dios. Es decir, Dios puede obrar en todo para bien. Ahorita más adelante leeremos un versículo en 1 Corintios, pero no todo es planeado o deseado por Dios, hermanos. Pero nosotros cualquier prueba, ¿sí o no? Especialmente cuando nos está yendo súper mal, luego decimos, bueno, el Señor me ha permitido pasar por esta prueba. Déjenme pongo un ejemplo, y no me malentiendan, por favor, pero hay una iglesia, ¿verdad? Se quedó sin pastor por un tiempo y decía, ay, ahora, hermanos, hay que seguir orando por esta prueba que estamos pasando, que Dios nos ayude a atravesar por esta prueba. Y yo estaba pensando, ¿prueba? O sea, esto no fue una prueba de Dios. Esta fue una prueba que tú te provocaste, si tú no corriste. ¿Sí me estás siguiendo? No fue que Dios permitió, no estaba en el plan de Dios, no era el propósito de Dios, no era la intención de Dios, pero su actitud, su arrogancia, su desobediencia a Dios provocó una prueba innecesaria. ¿Sí me estás siguiendo? ¿No? Y es cuando Dios dice, cuando ores, ora, Señor, líbrame de tentación, líbrame de estas pruebas que no son necesarias, aquellas pruebas que somos llevados por fuerzas fuera de nuestro control, pruebas que son provocadas por desobediencia a Dios. Y el Señor nos pide, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entendiendo eso es que Dios nos llama y nos dice a orar, a no entrar. Vea conmigo Lucas 22, por favor. ¿Están conmigo todavía, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Sí?
quiero que usted entienda, porque eso es muy interesante, hermanos. Porque, o sea, hay cosas que pasamos como seres humanos, como cristianos, que no tendríamos que pasar. Y pudiéramos evitar con la oración. Quiero que ustedes lo vamos entendiendo qué tan necesaria, qué tan vital, qué tan importante es la oración en la vida del cristiano. La semana pasada hablamos de la oración y el tema del pecado, que muchas veces andamos con pecado, no confesamos, porque nunca oramos, nunca los confesamos, y la manera de confesar nuestros pecados es a través de la oración. Y esa falta de confesión acumula esos pecados, los cuales cierran la relación con Dios. ¿Se acuerdan? Hablábamos de eso la semana pasada. La oración es más que decir, Señor, dame un buen trabajo, Señor, que me aumenten, Señor, dame un carro. No, la oración es pedir. Yo le pedí, genuinamente se lo digo, no por show off, pero genuinamente, porque dije, lo voy a llevar, no tengo, yo dije, no, si 175 costaba que lo revisaran, si iba a ser una pieza, iba a ser, no sé, 800, 700 dólares, $1,000 por seguro, especialmente en ese carro. Pero le dije, Señor, después de tener un tiempo de oración, al final le dije, Señor, y estoy a punto de llevar el carro al dealer, te ruego que hagas algo. Y Dios me concedió un deseo, una petición. Sí le pedí por algo. Sí pedimos en oración, pero es más que eso. ¿Sí me está siguiendo? Ahorita estamos hablando de una cosa, hermano, si la agarramos, pudiéramos evitar tantas pruebas. Ay, pastor, otra vez aquí estamos en la prueba. ¿Tú crees que a lo mejor pudiera ser que eso que estás atravesando pudiste haberlo evitado? Tal vez no era necesario que atravesaras. Está conmigo. Líbranos de tentación. Lucas 22. ¿Están ahí, hermanos? Lucas 22, versículo 39. Voy a leer unos cuantos versículos. Dice la palabra de Dios así. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, escuchen bien esto, orad que no entréis en tentación. La expresión que usa aquí Cristo es la misma expresión que leímos en Mateo. Oren, por favor, dice, para que no entren en pruebas, para evitar ciertas pruebas en su vida. Oren. Y luego dice la palabra de Dios, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad otra vez, para que no entréis en tentación. ¿Qué lo que está pasando? Cristo, hermanos, va al monte. El Señor Jesucristo está a punto de ser crucificado. Y Él está cargado por esto, hermano. Póngase a pensar esto. Recuerde que Cristo es Dios. Dios detesta el pecado. ¿Por qué estaba el Señor Jesucristo tan cargado? Dice la palabra de Dios ahí. Dice, y estando en agonía, o sea, su ser estaba, el Señor estaba en agonía, su alma, su ser, ¿verdad? No estaba, algo había en Él, no sé si era preocupación, no, pero lo que había en Él, ¿qué era? Era que estaba a punto de por primera vez, como Dios, no hay pecado en Él. Pero Dios iba a tomar el pecado de la humanidad entera. E iba a sentir ese pecado. Póngase a pensar algo que usted detesta, algo que usted toca y lo siente y dice, ¡ay, que slimy o que sucio! No sé. Vamos, no hay comparación alguna con lo que Dios estaba a punto de atravesar. El pecado no de un hombre, de dos, sino de la humanidad entera iba a recaer sobre Él. Por eso estaba en agonía el Señor. Por eso fue a orar. Y Él va y dice, Señor, y escucha la oración que Él hace, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Si le decía otra palabra, le dijo, Señor, Padre eterno, yo sé que no hay otra manera, pero si quisieras tú tal vez que no tuviera yo que atravesar por esta prueba. Pero hermanos, esta prueba, esta copa, eso se refería con, Señor, que pase de mí esta copa, que pase de mí esta prueba. Esta prueba era algo que era inevitable para Cristo.
No era por causa de desobediencia. Si está conmigo, lo que quiero que usted entienda, hermanos. El cristiano atravesará por pruebas en la vida. Pero cuando la prueba viene de Dios, es de parte de Dios y permitida por Dios y planeada por Dios, siempre tiene un proceder de beneficio. Cristo iba a atravesar por una gran prueba, hermanos. Iba a ser maltratado, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado, iba a ser humillado en la cruz, pero sobre todo iba a recibir el pecado de la humanidad entera sobre él. Era una gran prueba, era un gran tiempo de agonía. Y el Señor va al Padre y le dice: Señor, Padre, yo sé, pero si es posible que pase de mí esta copa, pero otra vez, lo que sea tu voluntad, estoy dispuesto a hacer. Y esa prueba, esa gran prueba de Cristo, al final fue gran beneficio para usted y para mí, ¿sí o no? Porque a través de eso es que ahora podemos clamar y gozarnos en la salvación que tenemos. La prueba permitida por Dios siempre trae un buen beneficio. ¿Sí están conmigo? Pero yo estoy hablando ahorita lo que él está hablando, porque entonces él va con los discípulos y les dice: orad para que no entréis en tentación. O sea, dice: yo voy a pasar una prueba, es inevitable lo que yo voy a pasar, no hay otra manera de hacerlo, y es la voluntad de Dios. Pero ustedes oren para evitar este tipo de pruebas en sus vidas, para evitar aquellas pruebas que puedes evadir, que puedes evitar. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, póngase a pensar el Señor que les diga: híjole, como cuando usted, no sé, una persona que está enferma o que tiene algún tipo de que no puede comer cierta cosa, y de repente pasa por una mesa y lo ve usted entrándole duro y macizo. Y le dice: híjole, aprovecha porque yo no puedo, pero tú disfruta. Cristo está diciendo: mira, yo voy a pasar por esta gran prueba, es la voluntad de Dios y va a tener un buen beneficio para la humanidad entera. Pero ustedes pónganse a orar para evitar la tentación, para evitar pruebas que no son necesarias en tu vida. Y hay problemas, hay pruebas que tú pudieras evadir, pasar por ellas, si tan solo oraras. ¿Sí están conmigo, hermanos? Quiero que entendamos eso. Otra vez, discúlpeme si soy repetitivo, pero quiero que nos quede bien claro. Hay pruebas evitables, problemas que no tenemos que atravesar por ellos. Pero ¿sabe por qué no las evitamos? ¿Por qué sí atravesamos por esas pruebas? Porque no oramos. Cristo le da la cara a los discípulos y se los vuelve a repetir 2 veces en el mismo pasaje. Va a orar y dice: orad para que no entréis en tentación. Y luego en el 46 otra vez les digo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Puedes evitar problemas. Y hermanos, pónganse a pensar esto. Los discípulos en la crucifixión de Cristo, el Señor sabía, iban a ser probados, ¿sí o no? Y fallaron la prueba. Pedro negó a Jesús. Se regresan un montón de ellos a pescar. Tomás, incrédulo, no, hasta no poner mi mano en el hoyo, no voy a creer. Fueron probados, pero fallaron a la prueba. Pero a la hora de orar, estaban durmiendo. A la hora de orar, estamos viendo la tele. A la hora de orar, estamos en el teléfono. En vez de orar, ahí andamos. Y ¿saben qué, hermanos? Quiero decirle algo. Pudiera ser, tal vez, que en la oración establecemos un diálogo con Dios. Y demuestra también nuestra búsqueda. Porque póngase a pensar: pastor, pero ¿cómo me va a ayudar la oración a evitar estas pruebas? Bueno, Cristo dijo: orad para que no entréis y líbranos de tentación. Esa debería ser nuestra oración. Señor, Padre eterno, por favor, líbrame de esas pruebas que no son necesarias. A veces hay veces, bueno, voy a hacer algo muy personal, hay veces que uno entiende que la vida es así, no sabe lo que Dios va a permitir en la vida de uno, pero de repente veo un anuncio o escucho de alguien que su hijo tiene cáncer, leucemia. De repente, oren por este joven que está batallando con este tipo de enfermedad. Yo veo y me quebranta porque tengo mis hijos. Siempre que escucho eso, siempre hago una pequeña oración y digo: Señor, ten misericordia de nosotros. Yo sé que tú das la fuerza y tú das la gracia para soportar cualquier cosa. Pero te ruego que no pasemos por eso. Ahí está conmigo. Pudiera ser que son pruebas, no me mantengo, no estoy juzgando a nadie.
Simplemente soy de lo que yo hago cuando veo algo así. Otra vez, yo no sé lo que Dios va a permitir en nuestros días. Hay pruebas que Dios permite. Pero hay pruebas que pudiéramos evitar. Y Dios dice, orad y no nos metas en tentación. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 8, por favor. Proverbios capítulo 8. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Si agarramos esto, hermanos, ¿cuántos de dolores de cabeza pudiéramos evitar? Proverbios 8. El Proverbios de hoy, justamente, si usted lee su Biblia y sigue y lee los Proverbios, habrá leído este proverbio, amén. Le digo eso porque son, otra vez, lo repito, son 31 proverbios. Y hay personas, yo personalmente lo hago. Leo un proverbio por día. Después de mi lectura, leo un proverbio y es justo. Usualmente cubre el mes, ¿no? Y hoy es 8 de julio, hoy tocó Proverbios 8. Miren lo que dice, voy a leer del 1 al 21. Dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Versículo 7. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas escuchen esto, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene, escuchen esto, sus tesoros. Brinque por favor al versículo 35 por el tiempo, vamos a cortar un poco. 35 dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿qué dice? Aman la muerte. Aquí el Salmo 8 está hablando de la sabiduría. De hecho, el título que tiene mi Biblia es Excelencia y Eternidad de la Sabiduría. Es decir, la sabiduría es que, mira, los que me buscan, los que me encuentran a mí, van a encontrar sabiduría, inteligencia, ciencia. Sus tesoros van a ser, o sea, puras cosas. No, puedes alcanzar esto. Ay, pastor, ocupamos dinero. Ok, tienes dinero. Sin sabiduría, ¿de qué te sirve el dinero? ¿Sabe usted que hay gente que ha ganado la lotería? Y ahorita mismo, en este preciso momento, gente que ha ganado millones de dólares, ¿están homeless? ¿Sabe que hay gente con habilidad increíble, mejor que usted y que yo? Una vez yo vi un pequeño documental de Skid Row, allá en Los Ángeles, California. Hay una gran comunidad de homeless, ¿no? Está lleno de homeless Los Ángeles. Y ahí en el área donde ellos están se le llamaba Skid Row. Y ahí se conoce, están puros homeless, una ciudad de homeless literalmente. Ya se está saliendo del control, de hecho se está expandiendo más allá de eso. Pero entrevistaron a varios de ellos, y uno de ellos fue medallista olímpico. No me acuerdo en qué juegos, creo que fue en Atlanta, 96. Ganó una medalla de oro.
un atleta, enorme físico, potencial, viviendo en las calles de Los Ángeles, como un homeless, dependiendo de la caridad de los que llevan comida a sus áreas, alojándose en shelters, bañándose donde pueda. No tiene ninguna propiedad, no es dueño de nada, perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdido por allá. ¿De qué te sirve habilidad, dinero, fama, fortuna, sin sabiduría? La sabiduría te ayuda. ¿Ves? El problema es este, hermanos. Pastor, es que si tuviéramos... No, el problema es que si tuvieras sabiduría para administrar lo que tienes, fuera muy diferente la historia. O sea, quiero que entiendas, ¿qué tiene eso que ver con el pastor? Nos está cambiando de tema. No, es el mismo tema. Porque, póngase a pensar, Señor, pero ¿qué tiene que ver la oración con ser librado de problemas no necesarios? Tiene mucho que ver, porque en la oración establecemos una comunión con Dios. ¿Y sabe de quién viene la sabiduría? De Dios. Santiago, no lo voy a buscar, Santiago 1:5 se lo voy a leer, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría viene de Él. Proverbio está diciendo: el que me busca me va a encontrar, el que me ama a mí, yo lo voy a amar de regreso. No, esa es la oración otra vez. No la oración que dice: Señor, dame, pero la oración que dice: Señor, te quiero conocer, quiero saber más como tú eres. Dame sabiduría, Señor, para administrar mi dinero. Dame sabiduría, Señor, para ser un buen padre. Señor, ayúdame a ser un buen esposo. Señor, ayúdame a administrar. Señor, ya me pagaron. Señor, por favor, ayúdame a hacer lo correcto con el dinero que tengo. Multiplícalo. No, está ligado. Y la Biblia dice, en la sabiduría hay tantos beneficios. ¿Y sabe qué es el problema? No oramos, no la buscamos. No le pedimos: Señor, por favor, líbrame de tentación, líbrame de esos problemas innecesarios. Dame sabiduría para saber, para discernir, para guiarme, para entender ciencia, para tener inteligencia. ¿Sí está conmigo? Le voy a contar, le voy a poner un ejemplo muy básico, un problema innecesario. Un ejemplo al azar. Usted va a aplicar por un préstamo de una casa y le cualifica. Tengo un amigo conocido, americano, él, que nos llegó una vez, y de hecho el hermano Santiago le contó, le dijo: mira, apliqué para mi casa y me aprobaron $500,000, $500,000, me aprobaron. Y le dijo a un hombre cristiano, sabio, le dijo al hermano Santiago: ¡qué locura! ¿Cómo le haría yo para pagar un préstamo de $500,000? Con mi salario es imposible. Pero me lo aprobaron. Y él dice: no me voy a buscar una de 500, al contrario, me voy a buscar una de 200, 100 y algo. ¿Por qué? Porque no me da, aunque me hayan aprobado, no importa. ¿Sí están conmigo? El que carece de sabiduría dice: me aprobaron para $500,000. Déjame, voy allá a ver dónde están las mejores y más cariñosas casas del área de Rock. $500,000. ¿De cuánto busca? De 499. Y ahí vas y le firmas, pero estás aprobado. Y te meten unos broncones. Y empiezan los pleitos porque no alcanza el dinero. Y empiezan las discusiones. Problemas matrimoniales. La tensión en el hogar. Un caserón. Pero miserables, porque te metiste sin sabiduría en una prueba innecesaria. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso el Señor dice: hey, orad para que no entréis en tentación. Ora para que no te metas en pruebas que no son necesarias. Eso es sabiduría. ¿Saben qué otra sabiduría? La sabiduría nos ayuda a decir: ¿sabes qué? Voy a obedecer a Dios. ¿Sabes qué aprendí yo ahora con eso que les conté? Y disculpe que lo diga, pero cuando vi con el Señor, yo dije: Señor, qué increíble. Pagué cero, nada, no pagué ni un penny para que me arreglaran esto que pudo haber sido carísimo. Y casualmente, y todavía llegué con mi gran fe después de haber orado. Me dijo el Señor, a lo mejor es esto, si es esto, voy a ver si posiblemente no tengas que pagar. Y le dije: no creo que sea esto, a mí se me hace que es otra cosa. Esta fue mi gran fe.
Hermanos, la sabiduría es también decir, Señor, le voy a decir lo que aprendí. Es cuando llegué a Rosy, estaba hablando con el Señor, le dije, Señor, qué increíble. Y cómo uno a veces es tentado a decir, bueno, si no doy mi diezmo esta semana para arreglar esto, está conmigo. Dios va a entender porque necesito el carro, necesito el aire, ir a la conferencia. Y a lo mejor, pues, ni modo, a lo mejor esta semana no tengo para dar el diezmo. Sí me está siguiendo, pero entonces me hubiera metido en una prueba innecesaria, porque hubiera desobedecido, hubiera faltado a lo que le debo a Dios. Sí está. Entonces cuando Dios me muestra su bendición, digo, Señor, no. Señor, me has mostrado que tengo que ponerte a ti primero. No puedo andar quitándote lo que es tuyo. Pero tú puedes abrir puertas donde uno menos piensa. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, a veces nos metemos en bronca, hermano, porque Dios nos tiene que dejar entrar a tentaciones, a pruebas, para poder enderezarnos, porque hemos desobedecido a Dios. No sé si me estoy explicando con esto. Ahorita lo voy a decir más. Pero queridos hermanos, líbranos de tentación no me pongas cosas que me tienten enfrente. Más bien, ayúdame a ser sabio, discernir y obedecer para no hacer cosas que me lleven a la prueba. Eso significa líbranos de tentación. Cuando usted ora, Señor, ayúdame hoy, líbrame de tentación, líbrame de alguna prueba, Señor. Dame sabiduría, dame discernimiento, dame firmeza para obedecerte, porque no quiero hallarme en una prueba provocada por mi desobediencia. ¿Sí me está siguiendo? Porque hay principios, debemos de vivir por principios. Y cuando nos salimos de los principios, entramos en problemas provocados por nosotros. Pero ¿sabe a quién le echamos la culpa? A Dios. Como yo le decía de esta iglesia, ¿no? Hermanos, vamos a seguir orando, estamos en una prueba. Y Dios le había dicho, bueno, tranquilo. Tú votaste al varón de Dios que te di. Estaba predicando la verdad, estaba predicando buena doctrina. Pero a ti no encajó con lo que tú querías. Entonces esta prueba no me la achaques a mí. Sí es una prueba, pero es una prueba que pudo haber sido evitada. ¿Sí me está siguiendo? Y lo que le quiero decir, hermanos, ¿saben por qué debemos orar? Porque queremos evitar esas pruebas. Queremos evitar esos problemas. Señor, hoy voy a salir al trabajo, por favor, te ruego, guárdame de tentación, dame sabiduría, ayúdame, Señor, a hacer cosas. Por eso yo creo el rey David en Salmo dice, Señor, perdona mis pecados y aún líbrame de los que me son ocultos, porque, pues, Señor, no te quiero ofender, quiero agradarte, porque no quiero entrar a pruebas que tú me tengas que meter por mi desobediencia. ¿Sí está conmigo? Por eso la oración. 1 Corintios, capítulo 10, para terminar. 1 Corintios 10. Déjenme terminar aquí. Versículo 1 al 13 voy a leer rápidamente. Escuchen, por favor. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Otra, ¿entienden lo que estamos leyendo? Dice Cristo, mira, está hablando del pueblo de Israel, que estaba en el desierto. Dice, mira, todos estaban ahí, todos escucharon mi voz, todos comieron del mismo maná, todos tomaron agua de la sal, todos tomaron agua de la... Todo, era el mismo grupo, comiendo lo mismo, tomando lo mismo. Pero el versículo 5 dice, pero de los más, es decir, de la mayoría, no se agradó Dios. Lo que está diciendo el apóstol es, tienes que entender que hay una diferencia. Aunque era el mismo grupo, la misma comida, la misma bebida, el mismo Dios, la misma voz, los mismos mandamientos, Dios se desagradó de la gran mayoría de ellos. Por lo cual, dice, quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Mira lo que empieza a decir aquí, fornicaron, dice, y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Escuchen lo que le voy a decir. El apóstol está diciendo, mira, el pueblo de Israel estaban bajo el cuidado de Dios. Dios les dio su comida, Dios sacó agua de la roca, Dios les hablaba a través de Moisés. Y aunque todos eran un grupo y tenían las mismas posibilidades, una gran parte de ellos, unos murieron, 23,000 dicen en un solo día. Otros fueron atormentados por las víboras y las serpientes, las picaduras. Y está hablando, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia que empezaron a salir víboras en el desierto y a morder a la gente, y gente estaba muriendo. Y Dios dice, Moisés le dice a Dios, Señor, ¿qué hacemos? Y le dice el Señor, hazte una víbora de bronce y ponla en el desierto. Y cualquiera que lo fuera mordido por la víbora, si mirara a la serpiente, vivirá. Si no, pues va a morir. Dice la Biblia que algunos la miraban, algunos no la miraban, algunos morían, algunos vivían. Pero el punto es, dice el apóstol diciendo, todas esas cosas que pasaron, los 23,000 que murieron, las picaduras de víboras, todo eso no estaba en el plan de Dios. No era necesario. Fue producto a codicia, fue producto a desobediencia, fue producto a fornicación, fue producto a tentar a Dios. Eso no era el plan de Dios. Pero ellos provocaron, aunque había un gran grupo, algunos escogieron obedecer a Dios. Ellos fueron librados, no murieron, no fueron picados. Pero hubo otro grupo que fue metido a la prueba, que fueron muertos, que fueron picados. Y déjenme hablar una pregunta. ¿Qué beneficio tuvieron aquellos que fueron muertos, los 23,000? ¿Qué beneficio vino de esa prueba? Ninguno. Murieron. ¿Qué beneficio de que te picara la víbora? Ninguno. O sea, no había propósito más que corregir su pecado, hermano. Es lo que quiero que usted entienda. Que las pruebas que Dios permite y que están en su plan tienen un propósito positivo al final, de beneficio para su honra y para nosotros también. ¿Sí me está siguiendo? Sale algo bueno de esas pruebas. Las pruebas que Dios dice, ora para que no entres en tentación, en pruebas. Ese tipo de pruebas son aquellas pruebas que no tienen ningún beneficio más que corregirnos. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué beneficio hay que tú estés todo estresado porque te metiste en una broncota con una tarjeta de crédito, con un pago de carro, con un pago de casa, cuando no respetaste el principio de la economía, el principio de las finanzas de la palabra de Dios? ¿Qué propósito hay más que andes todo estresado? No hay ningún propósito, pero son pruebas que te metiste porque no buscaste la sabiduría en oración. ¿Sí me estoy explicando aquí? Hermanos, jóvenes que estás aquí, te vas a casar un día. Yo que tú me pusiera a orar, Señor, no me metas en una prueba. Señor, guíame, dame sabiduría para escoger bien a la muchacha, bien al muchacho. Porque no quiero pasar por pruebas innecesarias. No quiero pasar por un divorcio innecesario cuando tú me has prometido proveer, me vas a dar a alguien que esté conmigo. Señor, por favor, te voy a buscar en oración porque quiero sabiduría, necesito discernimiento. Señor, por favor, ayúdame, líbrame de las tentaciones, de las pruebas innecesarias. Por eso es tan importante la oración, hermanos. Y aquí el apóstol pone el ejemplo de un pueblo. Dice, algunos de ellos no pasaron por estas pruebas. ¿Por qué? Porque obedecieron. Pero aquellos que rechazaron, que desobedecieron, que fornicaron, que codiciaron, atravesaron estas pruebas innecesarias. Y mire lo que dice después, lo une a lo que estamos hablando. Dice, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y luego versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna, escuchen esto, tentación. Esa palabra otra vez es la misma raíz de la palabra que estamos hablando. No nos ha venido ninguna prueba. ¿Sí me está siguiendo? Que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, hay una buena noticia, porque Dios es misericordioso. Amén. Él no tenía la intención que te metieras en esa deudota, pero ya te metiste. Y Dios dice, mira, aunque no era mi intención, no era mi propósito, era una prueba que te provocaste tú mismo, aún así mi misericordia está ahí. Y dice la Biblia, Dios nunca nos va a dejar en una prueba, en una tentación que no podamos resistir, aunque usted mismo, yo mismo la hayamos provocado. Porque juntamente con esa prueba, Él nos da la salida. ¿Sí me está siguiendo? Y hermanos, y aquí es donde lo hermoso de todo esto, cómo se une. Porque tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. Porque cómo empiezo a salir de la prueba en la que me metí yo mismo. Señor, estoy en un lío, estoy en un vericuete, Señor. Y yo sé que fui yo, Señor, y actué sin sabiduría, y nunca te busqué, y nunca pedí que me ayudaras y que me libraras de tentación y de pruebas, y me metí en este lío, Señor, y yo mismo lo hice, nunca consulté contigo, pero Señor, aquí vengo a pedirte perdón. Ahí está conmigo. Solo para la semana pasada. Si se humillara mi pueblo. Dios dice, mira, aun que lo hiciste tú, voy a tener misericordia. Y cualquier cosa que pases, no voy a permitir que llegue al límite que no puedas resistir. Pero aún así, cuando caes en esas pruebas, te voy a ofrecer la salida para ayudarte, porque Dios nos quiere ayudar, hermanos. El día de hoy, si usted a lo mejor dice, pastor, y yo ya la regué, Dios le puede dar la salida de eso. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Pero tiene que usted empezar humillándose delante de Él y ser honesto. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso, pastor? Seguir una vida de oración. Señor, ya estoy en esto, ya me humillé, te pedí perdón, ahora Señor, dame sabiduría para solucionar este asunto, para arreglar esto, para salir de este embrollo, para ir desanudando el nudo, ¿no? ¿Alguien aquí ha comprado globos, de esos globos de helio, ¿no? Qué lío, ¿no? Cuando te los dan los globos derechito, todos los strings, los metes al carro y los bajas y parece que alguien se metió y les hizo un super nudo ahí, ¿no? Todos enredados, ¿sabes? Y uno llega y dice, híjole, y uno ahí está, uno por uno tratando de desenredar el globo. Y a veces así nuestra vida, ¿no? De repente es un enredo. Dios dice, mira, ninguna tentación es más grande de lo que tú puedas resistir, porque soy misericordioso. Y aparte de eso, te voy a ofrecer la salida. ¿Sí está conmigo? Qué bueno nuestro Dios. Queridos hermanos, pero para evitar futuros nudos y problemas innecesarios, es por eso que Cristo le dijo a los discípulos, orad, para que no entres en tentaciones, para que no atravieses pruebas que no tienes que atravesar. Una vida de oración me permite evitar pruebas innecesarias. En mi vida, no estaría mal, hermanos, orar a Dios que nos permita vivir sabiamente en obediencia, lejos de tentación. Ahorita Ian y muchos de ustedes en el pasado lo han hecho. Él dijo, y protección para mi familia. Cuando nosotros vamos a tomar un viaje largo, vamos a salir de vacaciones, vamos a tomar un avión, lo que tratamos de hacer usualmente es orar. Señor, cuídanos en la carretera, guárdanos, protégenos, déjanos llegar con bien. ¿Sabe qué le estamos pidiendo al Señor? Señor, no nos metas en pruebas, líbranos de tentación. Pero usted no va a agarrar las llaves y vámonos, open road. Y tal vez hubieron cosas que pasaron, que se pudieron haber evitado simplemente con ir al Señor y decirle, Señor, líbranos de tentación. Líbranos de pruebas. Cuídanos, guarda, cuida el carro, cuida la máquina, cuida las llantas, cuida los que van alrededor nuestro. Ahí está conmigo. Eso es lo importante de la oración. Por eso una vida de oración es tan necesaria. ¿Tiene usted hijos? Ore por ellos. Señor, te pido por mis hijos. Cuida su salud, cuida su bienestar. Pero nunca oramos por su salud. ¿Sabes hasta cuándo oramos por la salud? Cuando se enferman. ¿Sí me está diciendo? No estoy diciendo que si usted ora nunca se van a enfermar, pero a lo mejor hay ciertas enfermedades que pudiéramos evitar. Si tuviéramos una vida de constante oración y conscientemente decir, Señor, por favor, líbranos de esta prueba como familia. Líbranos de tentación. Está conmigo. Señor, ayúdanos a no atravesar por esto.
te ruego misericordia. No, yo no sé lo que Dios va a hacer, no, pero yo le ruego a Dios, tenga misericordia sobre mis hijos. Nuestra familia ya atravesamos una experiencia con el cáncer. Yo le pido a Dios, Señor, que sea la última. No, yo no sé lo que Él va a decir al final, no, si Él lo permite, si Él lo permite y es con propósito de Él, algo bueno va a salir de eso. Y Él me da la gracia. Pero prefiero orar y no esperar a averiguar. Y pudiera ser que Dios me dé misericordia y me extienda su mano y me diga, sí, te voy a librar. ¿Sí me está siguiendo? O sea, no está por demás lo que le quiero decir. Pero nos arriesgamos tanto en orar, ¿no, hermanos? Qué arriesgados somos. Y eso es lo importante de la oración. Y líbranos de tentación. Analice su vida. Habrá a lo mejor algo ahí que no tanto era el plan de Dios, no era el diseño de Dios, y está usted en una gran prueba. Y usted tal vez dice, pues, si somos honestos, puede decir, lo pudimos haber evitado. Pero actué sin sabiduría, sin discernimiento, no busqué a Dios, no le pedí a Él que me ayudara, que nos librara. No, ahí vámonos. Bueno, hermanos, gloria a Dios, hay esperanza. Porque si está aquí es porque Dios ha sido fiel a su palabra, ¿no? Que ninguna prueba es más grande de lo que usted pueda resistir. A lo mejor usted dice, pastor, yo siento que no puedo, pero aquí está. Quiere decir que Dios ha sido fiel. Usted ha podido resistir grandes pruebas. Yo no sé, yo nunca pensé que hubiera podido estar seminando. Ya van 2 años. Yo no sé cómo pude hacer el funeral. Pude hablar con el cuerpo de mi mamá y enseguida leyendo la cara, no, eso fue algo difícil. Pero Dios da la gracia. Sí está conmigo. Porque Dios es fiel. Ninguna prueba, dice el Señor, será más grande de lo que tú puedas soportar. Pero así como te metiste en la prueba, déjame decirte, por mi gracia y misericordia, también te quiero dar la salida. Pero todo está conectado, ¿sabe a qué? A la oración. Por eso es tan importante que oremos, hermanos. No me canso de decirlo y vamos a ir hablando de la oración. No, si uno o dos de nosotros o 3, ojalá que todos aquí agarráramos la importancia de orar. Lo que Dios pudiera hacer con nuestra iglesia y el impacto que pudiéramos tener en nuestra ciudad. ¿Sí me está siguiendo? Pero por el bien suyo le conviene orar. Para evitar esas cosas evitables que no tenemos que caer en ellas. Amén. Vamos a orar, por favor. Mi Dios Padre Celestial, gracias te damos. Rogamos que tú obres de una manera especial. Te pedimos tu bendición, Señor, tu cuidado sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a entender este asunto, que la oración es algo tan grande, una herramienta tan grande, que nos ayuda en tantas áreas. A lo mejor es como un filtro que nos pudiera librar de tantas pruebas. Vamos, el piano va a empezar a tocar inmediatamente. El altar está abierto. Si Dios habló, ¿por qué no viene? ¿Por qué no hacemos un compromiso con Dios y decirle, Señor, vengo a ti, mi vida está enredada, esta área de mi vida está enredada, Señor. Pero vengo aquí, quiero comenzar el inicio de la salida. Siendo honesto contigo, Señor, no fuiste tú, fui yo. Mi desobediencia, mi falta de sabiduría, mi falta de oración. Ayúdame a salir de eso. Señor, ayúdame a salir. Yo sé que no era tu plan, Señor, pero yo sé que tú puedes obrar para bien también. Pero luego que me ayudes. Que Dios nos tenga misericordia.
eterno, gracias te damos por esta gran verdad. Te ruego que nos ayudes, Señor, a tenerla presente y despierta en nosotros el anhelo y fuego a la oración. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, en tu precioso nombre. Que más de uno la agarremos. En nombre de Cristo pedimos. Amén. Amén. Usted pensará, dirá, porque vamos a decir, pastor, pero ¿cómo es posible que ponerme de rodillas y empezar como a hablar a Dios me va a ayudar en tantas áreas de mi vida? Como que lo que le estoy presentando, como que la oración es algo sobrenatural o místico, mágico. Efectivamente, es algo sobrenatural. Es como, yo no puedo explicar cómo. Simplemente lo sé. Si usted se expone a este libro y lo abre y se dedica a leerlo diariamente, va a empezar a tener impacto en su vida. ¿Cómo explicarlo? No sé. ¿Cómo decirlo? No sé. Es algo sobrenatural, es algo inexplicable humanamente. Porque es palabra de Dios, es un libro, no es mágico, es poderoso. De la misma manera la oración, no sé cómo decírselo, sin tener que decir, es que es algo fuera de este mundo. ¿Y sabe qué es lo más grande? Que está ambos, la palabra y la oración, a nuestra disposición. Es cuestión nomás que lo agarremos y lo usemos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar para que despedidos, hermanos del coro, unos minutitos, nada más unos minutos, acuérdense, aquí enfrente, por favor, los demás hermanos, nos vemos mañana a las 6, los que puedan venir para visitación, y el sábado a las 10 de la mañana, igualmente para visitación. Sigo orando por la iglesia, ore por las necesidades, las peticiones que hay, y seamos fieles en los lugares, donde debemos de estar, amén, en la iglesia, mañana la visitación y así. Que tengan un buen fin de semana, hermanos, amén, los amamos de verdad y oramos por ustedes. Tenemos una gran carga por cada uno de ustedes como familia y pedimos a Dios que nos ayude a hacer lo que Él quiere que seamos. Amén. Vamos a orar, por favor. Mi Dios, Padre celestial, gracias. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, y me incluyo en él, Señor. Te doy gracias por la bondad y el privilegio y el honor, Señor, de servirte, Señor, y ser parte de esta familia en Cristo que tenemos aquí en Rockford, Señor, y en esta iglesia. Te doy gracias que me das la habilidad, Señor, y el ser usado, Señor, por ti. Sin más nada, yo sé lo que soy, Señor, inmerecedor, pero doy gracias por lo bueno que tú eres y la misericordia y tu gracia. Ayúdanos, Señor, ahora, bendice a los hermanos, ruego por cada hogar y familia aquí. Tú conoces las diferentes situaciones, Señor, para que vayamos y meditemos en lo que hemos escuchado hoy, pero más que eso, que lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, te pedimos, damos buena noche y un buen viernes mañana, que almas sean salvas, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Como estamos despedidos, recuerda, aquí está la ofrenda, la charola.